Si tienes como propósito comenzar a leer este 2026, acá tengo una serie de libros que pueden interesarte. Hola lectores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Voy a mover un poquito esto. Yo soy Michi Gamboa, esto es Arquilectura. Y bueno, yo sé que cada año muchísimos se proponen comenzar a leer o retomar el hábito de la lectura si lo han dejado por algún tema. Yo sé que de repente es muy difícil por trabajo, por familia, por temas personales, continuar con este hábito. De repente no tenemos mucho tiempo, pero siempre hay la opción de novelas cortas, libros cortos, y eso es justamente de lo que les quiero platicar el día de hoy. Estas lecturas que les quiero recomendar son, yo creo que garantía, en el sentido de que son historias muy buenas en pocas páginas, que yo creo que en un fin de semana, un par de minutos que le dedican al día, lo pueden terminar sin ningún problema, y también que son lecturas que les pueden crear ese hábito o esa sensación de querer seguir leyendo, ¿no? O sea, me imagino que de repente es frustrante no terminar un libro para muchísima gente porque es muy extenso y dejan ese hábito o no le dan prioridad o no sacan tiempo para eso. Yo siempre he pensado que la lectura, al igual que por ejemplo el ejercicio, no es sacar tiempo para hacerlo, sino hacer tiempo para ello, ¿no? O sea, como que darle una especie de prioridad a este hábito. Entonces, estas son las 5 lecturas que les quiero recomendar. Voy a tomar el micrófono como siempre. La primera es del Premio Nobel de Literatura, que fue, me parece que del 2023, John Fosse. De él he leído 2 libros, que fue Trilogía y este que es Blancura. Vean cuántas páginas tiene. Es la verdad súper cortito este libro. Es de Penguin y tendrá cerca de... No tiene ni 100 páginas, tiene 80 y tantas páginas. Y es un libro que nos narra sobre un señor que está en carretera, en su auto, y de repente tenga esa sensación de que es toda neblina, todo blanco, obviamente, pero él tiene esa sensación de querer bajar del auto y comenzar a caminar y perderse en el bosque. Entonces, de repente es como que una sensación extraña de no saber qué estás leyendo, qué está pasando con este señor. Y la verdad es que tuve que leer algunas reseñas en particular o algunas otras personas, sus opiniones y un poco sobre la historia del autor, y resulta que es una especie de analogía o referencia hacia el proceso de la muerte, ¿no? En esos últimos momentos en los que estamos ya como que al final de nuestra vida, qué es lo que pasa por nuestra mente. Es una sensación de soledad, de vacío completa que te da el autor en este libro. Pero está tan bien narrado, tan bien escrito, y yo creo que por eso le dieron el Premio Nobel de Literatura el año pasado. Es un libro que tiene un estilo en particular del autor, que sabes que está leyendo John Fosse. Y de verdad les quiero recomendar muchísimo este libro porque es un libro que disfruté y vean qué cortito es. La segunda recomendación que les quiero hacer es un libro de justamente otro Premio Nobel de Literatura, pero ella lo ganó en el 2022. Me refiero a Annie Ernaux, la francesa que muchísimos conocimos, con una serie de relatos o cuentos o novelas muy, muy breves. En este caso les quiero recomendar El Acontecimiento, y es un libro, esto está por Tusquets Editores, y tiene cerca de 117. De repente me doy cuenta que en los videos hablo muy, muy rápido y no sé, o sea, no pienso ni lo que estoy diciendo, pero bueno, voy a tratar de calmarme. En este libro la autora nos narra una etapa de su vida que es bastante fuerte, porque es un tema que tiene que ver con un aborto que ella sufre, pero ella obviamente no estaba en la época actual, en la que es un poco más fácil este proceso, sino que ella tuvo que pasar por muchísimos problemas familiares con su pareja, tuvo que hacerlo completamente sola y tuvo que hacerlo de manera clandestina, arriesgándose, y todo lo que te narra en esta historia es bastante fuerte, todo lo que ella tiene que pasar, porque lo hace obviamente en secreto de su familia, y es una cosa impresionante lo que ella cuenta en este libro, y la verdad es súper corto. Me gustó tanto que se lo recomendé a mi hermanita, porque es un tema de empoderamiento, al final de cuentas, de que sigue siendo un tabú. Yo creo que sigue siendo un tema que da muchísimo debate, pero comparado a lo que ella vivió, yo creo que es un poquito más
un poquito más diferente, ¿no? Vamos a decir esa palabra, es un poco diferente hoy por hoy. Entonces, el acontecimiento de Arne Auknoch, léanlo, de verdad les va a encantar. Otro libro que les quiero recomendar, lo leí apenas este año, no sabía qué esperar, lo veía en todas las redes, lo veía en todas partes y dije, vamos a darle una oportunidad. No conocía a la autora, Laila Martínez, me parece que es una autora, es de Madrid, de hecho es más chica que yo, es del 87, pero bueno, me refiero al libro de Carcoma. Este libro es una especie de suspenso paranormal que tiene que ver con temas, se hace mucho este término de terror cotidiano, que se refiere a esa sensación que te dan los libros de que está sucediendo algo que no te dejan muy claro, pero sabes que hay algo paranormal y sabes que no te dejan las cosas muy en claro porque te crean ese ambiente de misterio. Entonces, en este libro nos narra prácticamente la casa, es una protagonista más del libro, y la casa tiene, de alguna forma tiene vida porque hay un armario que tiene, es como que un acceso a otra dimensión. Lo interesante de este libro es que te narra el por qué esta casa tiene ese detalle, ¿no? Desde su construcción tuvo muchísimos conflictos y entonces es lo que me gustó, que te narra el tema de la construcción, ¿no? ¿Por qué la casa podría decirse que está embrujada o algo así? ¿De dónde salen todos esos espíritus? Pero igual las protagonistas, que son una abuela y su nieta, ya están acostumbradas a estos fantasmas y todos esos seres que de repente mueven los muebles, abren las puertas. Para ellos es algo normal, ¿no? Pero pues para todos los vecinos, ¿no? Entonces, si les gusta un poquito más temas de suspenso, este libro les va a encantar. Carcoma, de Laila Martínez. Este es de Almadía Editorial. Un libro que leí hace muchísimo tiempo, déjenme ver, 2020, y vean de qué tamañito es. Yo creo que todos los han escuchado de este libro. Incluso tiene una canción de Café Tacuba que se llama Las Batallas, que yo creo que llegué al libro con la canción. O sea, escuché primero la canción y luego me enteré de que era de este libro y lo quise leer. Me refiero a José Emilio Pacheco, Las Batallas en el Desierto. Este libro súper cortito que es de Era Editorial o Era Ediciones. Tendrá 68 páginas. Yo creo que en un par de minutos lo pueden terminar. No sé qué es esto. Alguna nota que habré dejado allá adentro. Yo creo que han escuchado la historia, ¿no? Es sobre Carlos, un niño que está en secundaria, en primaria, creo que estamos en cuarto, en quinto, y de repente se enamora perdidamente de su maestra. Perdidamente al grado de que se lo comenta. Y le dice, maestra, yo la amo. Pero lo chistoso es que en aquella época, o más bien lo que quiso hacer el autor es como que crear esta sensación de enamoramiento muy inocente del niño, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la maestra se espanta, se lo dice a los profesores, se lo dice a los familiares del niño, se lo dice a todo el mundo, porque hay frases, por ejemplo, muy bonitas del libro que dice que el amor en esos tiempos era una enfermedad. Entonces, la gente de repente no estaba muy acostumbrada a que los demás hagan ese tipo de comentarios, se los veía súper raro, súper extraño. Pero yo creo que lo que va sucediendo a partir de este evento donde Carlos le dice a su maestra que está enamorado, todo lo que se invoca, y aparte que está muy bien escrito porque te genera la ambientación en sí de la Ciudad de México, está muy bien narrada. Entonces digamos que la ambientación de la ciudad podría decirse que es otro personaje más de la historia que aporta muchísimo a la historia. Me encantó este libro. Si tienen la oportunidad de leerlo, hay muchísimas ediciones, es un libro súper cortito y aparte tiene frases muy, muy, muy entrañables. Yo creo que les va a gustar esta opción y les digo, es cuestión de un par de minutos para que lo terminen. Y el último libro que les quiero recomendar de este autor, la verdad estaba muy indeciso entre qué novelas de este autor recomendarle. He leído como 4, pero me quedo con este que me pareció que tiene un poco más de trasfondo en el sentido de la mentalidad de los personajes. Me refiero a Una partida de ajedrez de Stefan Zweig. Stefan Zweig siempre va a ser calidad. La característica principal de Stefan Zweig en sus libros es sobre el grado de inmersión que tienen los personajes, el grado de personalidad que les da en el sentido psicológico. O sea, tal vez en las novelas no pase mucho
no haya mucha historia que desmenuzar, pero se adentra tanto en los personajes. Por ejemplo, en 24 horas en la vida de una mujer, de verdad pareciera que estás leyendo a una mujer en el sentido de cómo se expresa, cómo actúa. Le da una voz muy importante y le da una voz muy bien hecha a la protagonista. En este caso nos narra sobre una travesía que están haciendo un ajedrecista muy reconocido en un barco hacia Argentina. ¿Y qué pasa? Que dentro de ese barco hay un personaje misterioso que es el señor B, Mr. B, algo así, recuerdo, que tiene como una pasión hacia el ajedrez, pero pues no es como que su profesión. Entonces ellos crean una partida justamente de ajedrez durante todo este barco, durante toda esa travesía, pero me gustó muchísimo que hace la analogía del ajedrez hacia la vida. O sea, de repente te platica qué es para él el tablero de ajedrez, las piezas blancas, las piezas negras, las cuadrículas, todas. Si ustedes han tenido la oportunidad de jugar ajedrez, saben que detrás de cada jugada hay todo un proceso y un análisis previo. Yo tuve la oportunidad de estar en la selección de ajedrez en la preparatoria y no me fue muy bien, porque sí había gente de otro nivel, de verdad. Entonces, yo recuerdo que había un ajedrecista muy famoso acá en Mérida, que llegaba y jugaba contra todos al mismo tiempo. O sea, pasaba contigo, movía la pieza, se iba con otro, movía otra pieza y les ganaba a todos, nos ganaba a todos. Entonces, esa parte de mentalidad que tienes que tener para jugar ajedrez lo refleja muy bien ese autor. Entonces, y bueno, estas son las recomendaciones de novelas cortas que les voy a hacer para comenzar con el hábito de la lectura este 2026. De verdad son calidad. Cualquiera de estas cinco historias son muy buenas. Se les va a formar una especie de hábito de querer seguir leyendo y pueden ir uno por uno o vayan encontrando. El chiste es que encuentren una historia que les atrape y que les motive a seguir leyendo. A mí eso me pasó hace muchísimos años y dije, de aquí soy, no lo voy a soltar. Pero bueno, estas son las 5 historias. Está John Fosse Blancura, El acontecimiento de Ernie Ornog, Carcoma, Laila Martínez, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco y una partida de ajedrez de Stefan Zweig. Calidad. Entonces, pues nada, estas son las recomendaciones de este video. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir si les gusta y seguirme en redes, en Instagram, en TikTok y por acá, ¿va? Les deseo un año excelente, muy buenas lecturas para el 2026 y nos vamos viendo en un próximo video. Yo soy Mitch Gamboa, les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien y hasta luego, nos vemos pronto.